El estruendo del claxon no era una advertencia. Era un asalto. Rasgó el aire sereno de la tarde. Un sonido largo, feo y agresivo que no pertenecía a esta tierra pacífica durante 3 generaciones. No fue un toque accidental. Era un ataque deliberado al silencio mismo. Levanté la vista del poste de la valla que estaba reparando y lo vi. La camioneta pick-up cromada y absurdamente grande de Ricardo Serrano. Aparcada justo en el límite de nuestra propiedad. No pasaba por casualidad. Estaba allí con un propósito. Luego llegó la voz. Resbaladiza de arrogancia y goteando desprecio. Gritando a través del campo, viejo. Hora de convertir esa res andante en chuletas. Se me heló la sangre. No me gritaba a mí. Gritaba a mi abuelo. Arturo, que estaba sentado en el porche. Y hablaba de Diablo. Diablo. El toro de mi abuelo. Más que un animal. Era un hito viviente. Un gigante manso que Arturo crió desde ternero. Era una pieza viva de la historia de nuestra familia. Tan parte de esta tierra como el antiguo olivo bajo el que descansaba. Vi cómo la enorme cabeza de Diablo se alzaba. El lento masticar del rumiante se detuvo. Una quietud lo invadió. Esa calma ancestral que precede a la tormenta. No era solo un animal oyendo un ruido. Era un rey que acababa de oír un insulto en su propio reino. Serrano rió. Un ladrido agudo que crispaba los nervios. Lo remató lanzando una lata de cerveza vacía que chocó contra nuestra valla. Un acto final de desprecio irreflexivo. También fue su último error. Diablo soltó un aliento gutural bajo. Un sonido que parecía surgir del centro mismo de la tierra. Dio un paso atrás. Sus pezuñas hundiéndose en la tierra blanda. Luego otro. Con la cabeza baja. Esos cuernos formidables apuntando directamente al origen de su furia. No había rabia en sus ojos. Era algo más profundo. Era determinación. Y entonces estalló. No fue una carrera frenética. Fue una explosión de poder concentrado. 2000 kilos de músculo y hueso se lanzaron adelante como un tren de carga. La vieja valla de madera no tuvo oportunidad. Se astilló en 1000 pedazos con un crujido que retumbó como un disparo. La saltó de un solo brinco que sacudió la tierra. Con los ojos fijos en la reluciente parrilla cromada de la camioneta de Serrano. El impacto fue nauseabundo. Un crujido resonante profundo de metal cediendo. Seguido del chillido de acero torturado. El rostro de Serrano. Que había sido una máscara de diversión presuntuosa. Se transformó en uno de shock puro e inalterado. Ni siquiera tuvo tiempo de trepar de vuelta a su camioneta. El pick-up de lujo. Su orgullo y alegría. Fue lanzado al aire como si fuera un juguete de niño. Se volteó de lado. Patinó por el camino de grava y se estrelló de morro en la acequia de riego con un chapoteo final de derrota. El motor murió con un jadeo. Una rueda giraba inútilmente en el aire. El silencio regresó. Roto solo por el tic-tac del metal enfriándose y el goteo de agua lodosa. Empecé a correr. Con mi corazón latiendo en el pecho. ¿Para cuándo llegué? Serrano salía gateando de la acequia. Cubierto de barro y escupiendo una rabia tan profunda que lo hacía temblar. Pero eso no es lo que más recordaré de ese momento. Lo que recordaré es a mi abuelo Arturo. Caminando lentamente desde la casa. No se apresuró. No gritó. Simplemente apareció. Su presencia tan sólida e inquebrantable como las colinas detrás de él. Se detuvo a unos metros. Sus ojos azules claros evaluando la escena, la valla destruida.
Su toro calmado ahora olfateando un parche de trébol. Y el hombre humillado en la acequia. Podías ver la guerra en los ojos de Serrano. La furia librando una batalla perdida contra la fría realidad de su situación. Su camioneta cara estaba destrozada. Estaba varado. Y estaba en nuestra tierra. Tras un silencio largo y pesado, Serrano finalmente balbuceó las palabras. Su voz apenas un susurro: Arturo. Yo. Necesito un remolque. Mi abuelo no respondió de inmediato. Solo miró a Serrano. Luego a la camioneta. Luego de vuelta a Serrano. Dio un asentimiento lento y deliberado. Un gesto que tenía más poder que cualquier discurso. Se giró. Caminó al viejo granero. Y un momento después, el rugido familiar y reconfortante de su viejo tractor John Deere se encendió. La escena era casi cómica. La máquina oxidada y fiable de la generación de mi abuelo. Sacando del foso al símbolo brillante y íctet del mundo de Serrano. El tractor no se esforzó. Sacó la camioneta con un poder constante y confiado que parecía burlarse de la existencia misma del vehículo. Una vez que el vehículo dañado estuvo de nuevo en terreno firme. Goteando y derrotado. Mi abuelo apagó el tractor. Caminó hacia mí. Pero miró a Serrano directamente a los ojos cuando habló. Su voz baja pero resonando a través del campo como un juicio: esta tierra tiene sus propias reglas. Serrano no dio las gracias. No tenía que hacerlo. La expresión en su rostro. Un cóctel tóxico de vergüenza y rabia incandescente. Lo decía todo. Subió a su camioneta maltrecha y, mientras se alejaba, supe con una certeza escalofriante que esto no era el fin. Era el comienzo de una guerra. Y nos iba a hacer pagar. Por un día. Hubo silencio. Una quietud antinatural y pesada que se sentía más como un aliento contenido que un momento de paz. El aire estaba cargado de lo no dicho. Mi abuelo y yo reparamos la valla rota. El aroma fresco del pino nuevo contrastando con el olor persistente a diésel y barro revuelto. No hablamos de lo que vendría. No hacía falta. Ambos sabíamos que un hombre como Ricardo Serrano no se traga su orgullo. Lo deja fermentar en veneno. El primer golpe no vino de un claxon. Llegó en un sobre blanco impecable con el logo de la comunidad de propietarios de pinos susurrantes grabado en un oro ostentoso. Estaba pegado a nuestra verja principal. Dentro. El lenguaje era frío. Estéril y desconectado de la realidad. Nos citaban por 3 infracciones. Primero, vallado inadecuado. Por la misma valla que Diablo había atravesado por su provocación. Segundo, ganado no registrado. Una norma tan antigua e ignorada que nadie sabía que existía. Y la tercera era una obra maestra de audacia corporativa: crear un entorno inseguro para vehículos motorizados. Nos multaban porque su camioneta se había volcado. Mi primer instinto fue reír por lo absurdo. El segundo, llamar a la oficina de la comunidad y razonar con ellos. Esa fue mi primera lección en esta nueva guerra. No puedes razonar con una entidad que no tiene interés en la razón. Mis llamadas iban al buzón de voz. Mis correos recibían respuestas automáticas. La junta, que se suponía era un consejo de vecinos, se había convertido en una fortaleza silenciosa e impenetrable con Ricardo Serrano como su rey. Fue entonces cuando comenzó el asedio de verdad. Era una guerra sigilosa y reptante. Librada no con puños, sino con letra pequeña e intimidación. Nuevas regulaciones empezaron a aparecer, enterradas en las páginas traseras del boletín mensual de la comunidad. Una propuesta de regla limitando ruido animal excesivo. Otra restringiendo materiales de vallado no estándar.
que aparentemente incluía la madera desgastada y alambre que había estado en esta propiedad por 40 años. Luego vino la que apuntaba como un disparo de rifle directo a nuestros corazones. Una nueva norma aprobada en una sesión de emergencia a la que nadie fue invitado. Prohibiendo cualquier ganado no comercial que excediera los 1000 kilos de peso. Solo había un animal en toda la comunidad que encajaba en esa descripción: diablo. La campaña de Serrano no era solo en papel. Empezó una campaña de presión psicológica. Su nueva camioneta. Un modelo un poco menos ostentoso, lo que tomé como una pequeña victoria satisfactoria. A menudo estaba aparcada en la carretera frente a nuestra propiedad durante horas. A veces él estaba dentro. Solo una silueta detrás del vidrio tintado. Otras veces, uno de sus 2 secuaces de la patrulla de seguridad de la comunidad salía con un portapapeles tomando notas o apuntando una cámara con lente larga a nuestro granero. Estaban construyendo un caso. Documentando nuestras vidas como si fuéramos criminales. La podredumbre empezó a extenderse. Oí de los Molina. Una dulce pareja mayor al final de la carretera. Que habían sido multados por violación de armonía visual por sus 2 burros miniatura. Los García. Que habían criado gallinas en su patio trasero desde antes de que existiera la comunidad. Fueron sancionados por actividad agrícola no autorizada. Era una purga. Un esfuerzo sistemático y silencioso para borrar la identidad misma de nuestra comunidad. Una citación a la vez. Serrano no solo buscaba venganza contra mí. Intentaba gentrificar nuestro hogar rural desde dentro. Usando las normas de la comunidad como su arma. Cada familia que representaba el viejo estilo de vida era un objetivo. Nosotros éramos solo los primeros. Y entonces, en una mañana de martes, 2 semanas después del incidente, la guerra dejó de ser sobre multas y reglas. Se convirtió en un asunto de vida o muerte. El cartero me entregó una carta certificada. Se sentía fría y pesada en mi mano. Firmé por ella. Con un nudo de temor apretándose en mi estómago. Dentro. En el mismo papel grueso y cremoso que la primera notificación. Había un documento que me dejó el rostro pálido. Se titulaba Aviso final, orden de abatimiento de molestia en 72 horas y eutanasia. El jargón legalístico nadaba ante mis ojos. Pero el mensaje era brutalmente claro. Diablo había sido declarado una molestia persistente y peligrosa por la Junta de la Comunidad. Teníamos 72 horas para arreglar su remoción y disposición humana a nuestro propio costo. Si no cumplíamos, la comunidad contrataría un servicio independiente para entrar en nuestra propiedad, confiscar el animal y ejecutar la orden. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Con las manos temblando. Esto no era una multa. No era una advertencia. Era una sentencia de muerte. Serrano no solo intentaba echarnos. Intentaba matar una parte de mi familia. Ejecutar el símbolo vivo del legado de mi abuelo por pura venganza rencorosa. El plazo de 72 horas no era un requisito legal. Era un arma psicológica diseñada para inducir pánico y forzar una rendición rápida. Por primera vez, sentí una ola de verdadero desaliento. ¿Cómo luchas contra un papel que tiene el poder de matar? Esa noche, incapaz de dormir, paseé por el suelo. Pensé en todos en el vecindario, tratando de encontrar un solo aliado. Y entonces pensé en Sara. ¿Sara Jiménez? Una mujer callada que servía en la junta de la comunidad. Una bibliotecaria que siempre parecía profundamente incómoda en las reuniones cuando Serrano se embarcaba en uno de sus alardes de poder. Era un tiro largo. Pero era el único tiro que tenía. Encontré su número y llamé. Con el corazón latiendo. Esperaba que colgara. Pero escuchó.
Tras una larga pausa, accedió a reunirse conmigo la mañana siguiente. Temprano en una cafetería en el pueblo vecino. Estaba visiblemente nerviosa, aferrando su taza de café como un salvavidas. Me pones en una posición terrible, Luis, susurró, mirando alrededor. Lo sé. ¿Sé? Lo siento, dije, con la voz tensa por la desesperación. Pero van a matar el toro de mi abuelo. Esto ya no es sobre reglas. Es algo más. Ella suspiró, con una expresión de profunda fatiga en el rostro. Siempre ha sido sobre algo más, admitió. Se llama Proyecto Armonía. Y entonces me lo contó todo. Serrano. A través de una sociedad limitada fantasma. Había estado comprando lotes vacíos en el borde de la comunidad durante el último año. Recientemente había empujado una solicitud de recalificación a través de un contacto en la oficina provincial, cambiando la designación de agrícola a desarrollo residencial agrupado. Proyecto Armonía era su plan para construir una urbanización cerrada de casas de lujo estilo finca, vendiendo una versión suburbana sanitizada de la vida que realmente vivíamos. Pero para obtener el máximo precio que quiere, explicó, necesita presentar una imagen limpia y uniforme. Nada de tractores oxidados. Nada de gallineros. Y ciertamente nada de toros. Las familias como la tuya. Las que representan los viejos pinos susurrantes. No sois vecinos para él. Sois obstáculos. Me deslizó un papel doblado por la mesa. Era una agenda de una reunión secreta. Mis ojos escanearon la página pasando los aburridos ítems de presupuesto hasta aterrizar en el ítem 4. Y mi corazón se detuvo. Se titulaba Proyecto Armonía Fase 1, Implementación. El primer punto me golpeó como un puñetazo en el estómago. Decía, finalizar estrategia de despeje de obstáculos para lotes agrícolas periféricos. Estrategia de despeje de obstáculos. Eso es lo que llamaban. Eso es lo que éramos. Yo. Mi abuelo. Los Molina con sus burros. No éramos vecinos con historia en esta tierra. Éramos obstáculos que necesitaban ser despejados. Y la línea debajo era aún más fría. Más despiadada, acelerar acciones de ejecución en propiedades no conformes. Acelerar. Eso significaba venir por nosotros más rápido. Más duro. Usando sus multas y reglas para borrar a cualquiera que no encajara en la perfecta y lucrativa imagen de Ricardo Serrano. No era solo un plan para construir casas. Era una declaración de guerra. Miré a Sara. El endeble papel en mi mano sintiéndose como si pesara 100 kilos. Por primera vez, entendí la verdadera escala de la lucha en la que estábamos. Esto no era una disputa vecinal. Era una toma hostil. Ahora tenía un nombre para el monstruo. Pero aún no tenía un arma para matarlo. Y el reloj seguía corriendo. Tenía menos de 48 horas. Salí de la cafetería con un papel en el bolsillo que se sentía como una mecha encendida. Proyecto Armonía. Un nombre tan cínicamente pacífico para un plan tan destructivo. Finalmente entendía el porqué. Pero el cómo contraatacar aún se sentía como una pared escarpada. Y peor. El reloj era un tambor constante en mi cabeza. 48 horas. Mi primer movimiento fue uno de desesperación moderna frenética. Empecé a llamar a abogados. Pasé toda la tarde al teléfono. Mi voz enronqueciendo. Mi esperanza menguando con cada conversación. Las respuestas eran un coro desmoralizador de la misma melodía, una disputa con una comunidad de propietarios. Hijo. Esas son trampas para dinero y tiempo. Mejor cumpla.
Tienen una norma firmada y usted está en violación. Lo siento. Pero en papel ellos tienen todas las cartas. Sería mala praxis tomar su dinero. ¿Cree que un juez va a preocuparse por su toro cuando la comunidad agita documentos sobre valores de propiedad y seguridad? Ni hablar. Cada llamada era otra puerta cerrada en mi cara. Veían un caso perdedor. Un propietario emocional luchando contra una entidad poderosa y legalmente aislada. No veían la corrupción que Sara me había mostrado. No veían la malicia en los ojos de Serrano. Veían horas facturables girando por un desagüe. Al atardecer. Estaba derrotado. Hundido en la mesa de la cocina. El silencio en la casa sintiéndose menos como paz y más como la quietud de una tumba. Estaba sin tiempo y sin opciones. Buscando algún tipo de consuelo. Alguna conexión con la fuerza callada que siempre había admirado en mi abuelo. Me encontré subiendo las escaleras plegables chirriantes al ático. Estaba polvoriento y caluroso. Oliendo a cedro viejo y décadas olvidadas. Rayos de sol cortaban la ventana sucia. Iluminando motas de polvo danzantes. No buscaba nada en particular. Solo buscaba un pedazo de él. Un recordatorio de que nuestra familia había soportado tormentas antes. En la esquina lejana. Bajo una lona. Estaba su viejo baúl de marinero de su tiempo en la armada. Pasé la mano por la madera oscura y gastada y levanté la pesada tapa. Dentro. Anidado entre fotos antiguas. Sus medallas de servicio y una bandera doblada pulcramente. Había una carpeta de cuero gruesa. La saqué. La etiqueta al frente estaba escrita en la elegante cursiva de mi abuela, documentos de la finca. Mi corazón dio un saltito. Me senté en las tablas polvorientas y la abrí. Dentro estaban las escrituras originales. Mapas de topografía y registros de impuestos de propiedad remontándose a 1978. Y entonces lo vi. Metido en una funda al fondo, un documento escrito a máquina manual antigua. El papel grueso y amarillento por el tiempo. Al pie estaban las firmas de las 5 familias fundadoras de Pinos Susurrantes. El nombre de mi abuelo prominente entre ellas. El sello de un notario estaba grabado en la esquina. Aún nítido después de todos estos años. Era la carta original de la comunidad. El documento que existía antes de la comunidad de propietarios. Leí el lenguaje formal denso. Mis ojos escaneando por cualquier cosa que pudiera ayudar. Y entonces. En el artículo 4. Sección 2. Lo encontré, una cláusula que envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Declaraba claro como el agua que el uso agrícola tradicional e histórico de cualquier propiedad de escritura original. Incluyendo la tenencia de ganado para fines no comerciales. Es un derecho fundacional del propietario. Este derecho se considera irrevocable y no será menoscabado. Enmendado o removido excepto por consentimiento unánime de las familias fundadoras. Me puse de pie de un salto. El polvo arremolinándose a mi alrededor. Esto no era solo un pedazo de papel viejo. Era una bala. Una que podía perforar la armadura de normas y citaciones de Serrano. Bajé corriendo las escaleras. El corazón latiendo con una esperanza renovada. Mi abuelo estaba en la cocina. Sorbiendo un café negro. Le mostré la cláusula. Él leyó en silencio. Sus ojos recorriendo las palabras. Luego levantó la vista. Una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro arrugado. Bien. Dijo simplemente. Ahora luchamos. Pero no lo haríamos solos. Esa noche. Reuní a las otras familias afectadas, los Molina. Los García. Y unos pocos más que habían sufrido las multas caprichosas de Serrano. Nos reunimos en nuestro porche. Bajo las estrellas.
Y planeamos. No sería una batalla legal solitaria. Sería una rebelión comunitaria. Al día siguiente. Con solo 24 horas restantes. Empecé con algo simple pero poderoso, una publicación en redes sociales. Tomé una foto de Diablo pastando pacíficamente. Con la sentencia de muerte superpuesta. El pie de foto era directo: mi abuelo crió este toro en nuestra finca andaluza. Ahora la comunidad quiere matarlo para un desarrollo de lujo oculto. Ayúdennos a detener esta injusticia. Lo compartí en el grupo local de Facebook. En horas. Tenía cientos de compartidos. Luego se extendió a un grupo regional de vida rural. En 3 días. Tenía 400.000 vistas. La sección de comentarios era un incendio de apoyo. La gente llamaba a Diablo un héroe cornudo. El destructor de la comunidad. Incluso Toro el derrocador de tiranos. Memes empezaron a circular. La cabeza de Diablo potosopeada en carteles de películas. Pegatinas que decían: yo estoy con el toro. Era absurdo. Hilarante. Y exactamente el tipo de contranarrativa que necesitábamos. Nuestra lucha ya no era una disputa privada. Se estaba convirtiendo en un símbolo público de libertad versus tiranía mezquina. Ricardo Serrano no podía soportarlo. La idea de que el toro de mi familia se convirtiera en un héroe popular. Mientras él era visto como el villano. Era un insulto que su ego no podía aguantar. Y como cualquier tirano acorralado. Cometió un error colosal. Decidió forzar el asunto. En la mañana del jueves. Con menos de 24 horas en el reloj. Un remolque de ganado maltrecho se detuvo en nuestra verja. Seguido por un coche de la Guardia Civil. El agente. Un hombre que reconocí como uno de los compañeros de golf de Serrano. Llamó a nuestra puerta. Serrano estaba detrás de él en el césped. Con una expresión triunfante y presuntuosa. Tenemos una orden para remover el toro por seguridad pública. Dijo el agente. Evitando mis ojos. Mi esposa. Bendita sea. Ya había empezado a grabar con su teléfono. Mantuve mi voz calmada. Firme. Una orden. ¿Puedo ver la orden judicial? Por favor. El agente dudó. Cambió de peso. Bueno. No es una orden per se. Es una acción de seguridad de la comunidad. Perfecto. Dije. Sacando mi propio teléfono y empezando a grabar. Me encantaría que lo repitiera en cámara para nuestro abogado. Una acción de seguridad de la comunidad que le permite entrar en propiedad privada y confiscar un animal vivo sin orden de un juez. Es correcto. ¿Agente? Palideció. Miró atrás a Serrano. Que ahora balbuceaba. Su presunción evaporándose. El agente murmuró algo sobre un malentendido y volvió a su coche. El remolque se fue. Pero el vídeo. Oh. El vídeo no. Lo publiqué esa noche con el pie. Presidente de la comunidad envía a la Guardia Civil para robar ilegalmente mi toro. Sin orden. Sin ley. Solo corrupción. No solo se viralizó. Detonó. Canales de noticias locales lo recogieron. Estaba en blogs nacionales de agricultura por la mañana. La historia de un presidente corrupto de comunidad intentando usar a su amigo guardia para robar un toro heroico era irresistible. Y entonces sonó mi teléfono. La llamada era de un abogado ambiental en la ciudad llamado Marcos Díaz. Se especializaba en derecho de uso de suelo y, como él lo puso, en desmantelar comunidades corruptas. Había visto el vídeo a través de una red de vigilancia. Ofreció ayuda. Pro bono.
Nos reunimos ese fin de semana. Lo expuse todo en su mesa de conferencias, la carta original. El montón de multas. Los documentos filtrados de Proyecto Armonía de Sara. Y el vídeo del intento de confiscación ilegal. Lo miró todo. Una sonrisa lenta y hambrienta extendiéndose por su rostro. Me miró. Sus ojos brillando con fuego profesional. Señor Morales. Dijo. No solo han doblado las reglas. Han roto al menos 6 leyes estatales. Incluyendo conspiración e intento de confiscación ilegal. Se inclinó adelante. Si lo cronometramos bien. No solo los detendrá. Los enterrará. La semana antes de la reunión de la comunidad fue diferente. La nube de desaliento que había colgado sobre nuestra casa por semanas fue reemplazada por una energía callada y enfocada. El miedo aún estaba allí. Un zumbido bajo en el fondo. Pero ahora era eclipsado por un sentimiento nuevo y poderoso, propósito. Las palabras finales del señor Díaz. Los enterrará. Se habían convertido en nuestro mantra. Nuestra estrategia era simple y elegante. No enfrentaríamos a Serrano en su campo de batalla preferido de normas y citaciones. No pelearíamos en las sombras. Llevaríamos todo a la luz. Y lo haríamos frente a toda la comunidad que él pretendía representar. La reunión abierta de la comunidad ya no era un foro para su tiranía. Iba a ser su tribunal. La noche de la reunión. La atmósfera en el centro comunitario era eléctrica. El aparcamiento estaba lleno hasta rebosar. Con coches alineados por la carretera principal. Vi una furgoneta de noticias de una estación de TV local aparcada discretamente al borde del lote. La voz se había extendido. Esto no era otra reunión aburrida sobre presupuestos y jardinería. Era un enfrentamiento. La sala de reuniones estaba abarrotada. Solo de pie. Vi a los Molina. A los García. Y docenas de otras familias que habían estado en el extremo receptor del pequeño reinado de terror de Serrano. Pero también vi a vecinos que previamente habían permanecido en silencio. Sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Habían visto los vídeos. Habían oído los rumores. Y ahora estaban aquí para ver la verdad por sí mismos. Al fondo de la sala. Vi al señor Díaz vestido con un traje simple. Mezclándose como cualquier residente preocupado. Me dio un solo asentimiento firme. Ricardo Serrano se sentaba en la mesa principal. Flanqueado por sus 2 miembros leales restantes de la Junta. Luciendo presuntuoso y supremamente confiado. Prosperaba con este tipo de atención. Veía una sala llena y pensaba que era un testimonio de su importancia. No un jurado reunido para su juicio. Cuando me acerqué a la hoja de inscripción para hablar. Levantó una mano. Lo siento. Luis. Dijo. Con una sonrisa maliciosa en los labios. La lista de oradores está llena esta noche. Límites estrictos de tiempo. Ya sabes. Era un intento final mezquino de controlar la narrativa. Pero la trampa ya estaba tendida. Mientras estaba allí, vi a una de las otras miembros de la Junta. Una mujer llamada Carla. Mirar su teléfono. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se inclinó y susurró algo a Serrano. Más tarde supe que el señor Díaz acababa de enviar un aviso formal final a cada miembro de la Junta. Recordándoles las leyes estatales sobre reuniones abiertas y el derecho de un propietario a ser oído. Completo con una copia de la carta original. La sonrisa de Serrano desapareció. Reemplazada por un destello de ira. Estaba acorralado. Bien. Espetó. Tendrás 3 minutos. Cuando llamaron mi nombre. Un silencio cayó sobre la sala.
Caminé al podio. Mis manos firmes. Mi corazón latiendo con un ritmo fuerte y parejo. Miré no a Serrano, sino a los rostros de mis vecinos. No empecé con leyes o documentos. Empecé con una historia. Mi abuelo Arturo compró su parcela de tierra aquí en 1978. Comencé. Mi voz clara y calmada. No la compró como inversión. La compró como hogar. Construyó nuestra casa con sus propias manos. Me enseñó a reparar las vallas. A respetar la tierra y a cuidar los animales que viven en ella. Ese toro. Diablo. Nació en esta tierra. Es parte de ese legado. Un legado de trabajo callado y duro. Y de respetar a tus vecinos. Hice una pausa. Dejando que las palabras calaran. Últimamente, ese respeto se ha olvidado. Ha sido reemplazado por acoso. Por multas y por amenazas. Y yo, como muchos de vosotros, fui llevado a creer que todo se hacía según las reglas. Entonces levanté la carpeta de cuero amarillenta. Pero resulta que las reglas más importantes han sido ignoradas. Leí el artículo 4. Sección 2 en voz alta. La sala estaba en silencio mortal. Expliqué lo que significaba, que nuestro derecho a mantener ganado era irrevocable sin el consentimiento unánime de las familias fundadoras. Serrano estalló en risas. Era un sonido forzado y feo. ¡Qué historia linda!, dijo al micrófono. Pero ese es un documento antiguo e irrelevante. Nos gobernamos por las normas actuales. Como bien sabes. Esa era la señal. Desde el fondo de la sala. El señor Díaz se puso de pie. ¿En realidad?, dijo. Su voz cortando la tensión con autoridad effortless. Según el Estatuto 34b. Subsección 7. Las cartas originales de comunidad con cláusulas irrevocables, cuando están debidamente notarizadas, superan cualquier norma subsiguiente establecida por una comunidad de propietarios, a menos que esos derechos hayan sido legal y formalmente renunciados por los titulares de las escrituras. Lo han sido. Señor Serrano. El rostro de Serrano se puso blanco. Estaba sin palabras. La trampa había saltado. No le di tiempo a recuperarse. Coloqué un montón de papeles en el proyector. ¿Y por qué el señor Serrano ha estado tan ansioso por ignorar nuestras reglas fundacionales? Quizás tenga algo que ver con esto. El logo de Proyecto Armonía llenó la pantalla. Los maquetas brillantes de casas de lujo. Los planes de desarrollo. El nombre de la sociedad limitada, que el señor Díaz ya había rastreado hasta el cuñado de Serrano. Jadeos recorrieron la sala mientras la gente veía por primera vez la razón real de la purga. ¿Y si tenéis alguna duda?, dije. Mi voz baja y firme. Sobre los métodos que está dispuesto a usar para despejar los obstáculos por su pago. Asentí a mi esposa, que pulsó play en su teléfono conectado al proyector. El vídeo del intento de confiscación ilegal llenó la pared. El metraje era condenatorio, el remolque de ganado destartalado. El agente dubitativo. Mi calmada solicitud de una orden. Y la admisión torpe de la gente, no es una orden. Es una acción de seguridad de la comunidad. El vídeo terminó. Por un momento. Hubo silencio absoluto. Luego la sala explotó. No con aplausos, sino con un rugido bajo y enfadado de traición. Gritos de vergüenza y renuncia rebotaron en las paredes. Una de las miembros de la junta, Carla, la que había recibido el texto de Díaz, se puso de pie. Su rostro pálido pero resuelto.
Propongo que suspendamos al presidente Serrano de inmediato. Pendiente de una investigación completa sobre estos asuntos. Serrano golpeó su mazo. Esta reunión se acaba. Gritó. Su voz quebrándose. Esto es una emboscada ilegal. No del todo. Dije. Volviendo al podio. El señor Díaz me había preparado para esto. Según esa misma carta irrelevante. Un retiro de cualquier miembro de la Junta puede ser activado por una petición del 20% de los propietarios. Y una votación puede celebrarse en cualquier reunión pública. Tenemos la petición aquí. Levanté un portapapeles con más de 50 firmas que habíamos reunido en la última semana. Llamo a una votación. Manos se alzaron por toda la sala. Era un mar de ellas. Un deslizamiento de tierra. Ricardo Serrano. Con el rostro rojo y temblando de furia. Fue votado fuera del poder en la misma sala que había comandado como un rey. Arrojó su mazo. Escupió una cadena de amenazas sobre demandas. Y salió furioso hacia la salida. Empujó las puertas y salió al aire fresco de la noche. Escapando finalmente de las miradas de la gente que había intentado controlar. Pero no escapó a la libertad. Caminó directamente al cegador flash de una cámara de noticias y la presencia calmada y expectante de una mujer en traje profesional sosteniendo una placa. Señor Serrano. Dijo. Su voz cortés pero firme. Soy de la Fiscalía del Estado. Necesitamos hablar con usted sobre algunas discrepancias financieras. El momento en que Ricardo Serrano fue escoltado por la investigadora del Estado. La tensión en la sala no solo se rompió. Se hizo añicos. Un silencio atónito duró un latido. Y entonces el centro comunitario erupcionó. No era solo aplausos. Era una catarsis. Vecinos se abrazaban. Daban la mano. Reían con un alivio palpable. La pesada nube de intimidación que había colgado sobre nuestra comunidad por meses finalmente se había levantado. No por un voto callado, sino por un ajuste de cuentas público. La caída de Serrano fue rápida. Brutal y más completa de lo que jamás imaginé. La investigadora del Estado. Armada con los documentos que Sara y yo habíamos proporcionado. Desgarró su vida. Descubrieron un patrón sistemático de fraude y autoenriquecimiento que era impresionante en su arrogancia. Fondos de la comunidad habían sido usados para catering de sus reuniones secretas de Proyecto Armonía con cenas de filetes y vino importado. Todo facturado bajo gastos de planificación comunitaria. Había prepagado decenas de miles de euros a una firma consultora propiedad de su primo por un acuerdo de desarrollo que ni siquiera había sido aprobado por los residentes. En un mes. Los activos personales y corporativos de Serrano fueron congelados. La firma de desarrollo de su primo recibió una orden de cese y desista. Matando Proyecto Armonía para siempre. El agente de la Guardia Civil que había intentado ayudarlo a confiscar a Diablo fue puesto en licencia administrativa permanente tras una investigación de asuntos internos que descubrió una historia de hacer favores a amigos poderosos. Serrano. En un acto final de desesperada ilusión. Intentó demandarme a mí y a una docena de otras familias por difamación y pérdida de ganancias futuras. El señor Díaz rió tan fuerte cuando vio la demanda que pensé que se ahogaría con su café. El caso fue desestimado por un juez en menos de 5 minutos con una advertencia severa al abogado de Serrano sobre presentar demandas frívolas. Teníamos recibos. Teníamos grabaciones. Teníamos una montaña de evidencia tan alta que las reclamaciones de Serrano parecían un chiste malo. Su humillación pública estaba completa. Puso su casa en venta. Pero en la era de Internet. Su historia era inescapable. Cada comprador potencial que buscaba la dirección en Google se encontraba con titulares como Toro voltea camioneta de presidente de comunidad y acaba con esquema corrupto de desarrollo.
La casa languideció en el mercado. Su precio reducido una y otra vez. Un monumento a su propio derrumbe espectacular. Pero mientras su mundo se desmoronaba, el nuestro se reconstruía. La comunidad fue destripada y reformada desde cero. Sara, Para sorpresa de nadie, fue elegida unánimemente como la nueva presidenta. El primer orden del día fue destruir el laberinto de normas mezquinas y vengativas de Serrano. Y con aportes completos de la comunidad. Redactar una nueva carta basada en los principios de la original: respeto, transparencia y sentido común. Siguiendo el consejo del señor Díaz, procedí con una demanda civil personal contra Serrano por acoso, estrés emocional e intento de confiscación de propiedad. Esto ya no era sobre la comunidad. Era sobre responsabilizarlo personalmente por el estrés y miedo que había infligido en mi familia. La idea me vino durante la primera reunión comunitaria revitalizada. Discutíamos qué hacer con el ridículo pabellón administrativo pretencioso que Serrano había construido. Me puse de pie y propuse que lo renombráramos Centro Comunitario Diablo. La moción fue aprobada con un voto unánime rugiente. Entonces uno de los nuevos miembros de la Junta, el viejo señor Molina, se puso de pie. Y me gustaría sugerir, dijo, su voz gruesa con emoción, que si Luis gana daños de su demanda, una porción se use para construir un tributo permanente al toro que salvó este vecindario. La idea prendió. Y evolucionó en algo hermoso y desafiante. Mi demanda contra Serrano se resolvió fuera de corte. Frente a la montaña de evidencia. Eligió escribir un cheque muy grande en lugar de enfrentar la humillación de un juicio público. Y pusimos ese dinero a trabajar. Contratamos a un escultor local de metal. Una artista maravillosamente excéntrica que trabajaba con materiales reciclados. Le dimos una solicitud única y extraña. Le dimos los restos de la camioneta de lujo de Ricardo Serrano, que habían estado en un desguace. Le pedimos que tomara ese símbolo de su arrogancia y agresión y lo transformara. Un mes después, develó su obra maestra. Justo frente al recién bautizado Centro Comunitario Diablo. Instaló una estatua a tamaño real de un toro capturado en mitad de una embestida. Estaba hecha enteramente del cromo retorcido, acero y goma del vehículo de Serrano. La parrilla formaba el pecho poderoso. El parabrisas destrozado se incorporaba en el arco de su espalda. Era una pieza de arte impresionante. Un símbolo poético perfecto de nuestra victoria. Ha pasado un año ahora. El Centro Comunitario Diablo es el corazón palpitante de nuestro vecindario. Alberga eventos de la comunidad, mercados de agricultores y cenas compartidas. La placa de bronce en la escultura se ha convertido en una atracción turística menor. La gente se detiene a tomar selfies con ella, publicándolas en línea con hashtags como Justicia del Toro y Venganza Toro. Serrano se ha ido. Su casa finalmente vendida a una pérdida masiva a una familia de fuera del estado que asumo no usa Google. Ya no es miembro de nuestra comunidad. Ni siquiera en papel. A veces, en las tardes, me siento en el porche con mi abuelo, viendo el sol ponerse sobre las colinas. Arturo no dice mucho, pero no necesita hacerlo. Solo mira la tierra. Una contentment callada en su rostro. Diablo. Ahora más viejo y un poco más lento. Pasta en el prado. Ocasionalmente alzando la vista como para asegurarse de que todo está en su lugar correcto. Mirándolo. Recuerdo que esta historia nunca fue realmente sobre un toro volteando una camioneta. Fue sobre lo que pasa cuando una comunidad empujada demasiado lejos recuerda su propia fuerza. No solo ganamos una pelea. Recuperamos nuestro hogar. Convertimos el juego de poder de un matón en una leyenda local.
Y nos aseguramos de que el símbolo de su derrota permanezca como una advertencia para generaciones venideras. ¿En pinos susurrantes? Respetamos a nuestros vecinos y nos mantenemos firmes.